La inmensa mayoría vive en condiciones horribles de la pobreza, la hambruna, la enfermedad y el exterminio. El mundo del futuro. En una generación, la población mundial pasará de 7 a 10.000 millones de personas. Rodeados de la pobreza y la penuria, los superricos buscarán formas de protegerse. Veremos. Hoy, en Desde la Sombra, estamos en el año 2014. Corren tiempos de grandes innovaciones y de avances tecnológicos. Son también tiempos de caos y conspiraciones. Tiempos de una debacle financiera en todo el mundo. Tiempos de desplazamientos masivos de población. Tiempos de destrucción económica y también étnica. La humanidad está en peligro. El cambio es inevitable. No es el fin del mundo, pero poco le falta. Se puede respirar en el ambiente y tocarlo con la punta de los dedos. ¿Cómo será nuestro futuro mañana? En un año, de aquí a una generación. Hoy hablaremos con Saskia Sassen, profesora de Sociología de la Universidad de Colombia. Saskia, gracias por estar con nosotros y bienvenida al programa. Hablaré en inglés, dado que es el idioma de comunicación hoy en día, pero estoy encantada de poder participar en tu programa. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente por el significado de la globalización. Pues tiene que ver con la sociedad y la economía. Bueno, es que no me acuerdo bien, pero no me acuerdo ahora. Globalización es un mundo en el que todo está conectado y por ejemplo, hay transporte de mercancías a nivel internacional, transporte también de circulación de personas, un mercado global, digamos, ¿no? Para mí, robar a todo el mundo junto. La destrucción de la economía mundial da la sensación de ser la versión económica de una limpieza étnica en la que los elementos considerados problemáticos simplemente se eliminan. ¿Es así como lo ves tú? Sí, empecé a usar ese término depuración económica, que deriva de otro término más conocido, depuración étnica, que me sugiere, primero, una violencia extraordinaria y, segundo, una violencia camuflada como algo bueno. Desarrollo este argumento en mi libro Expulsiones. Si miramos nuestras economías, ya se trate de Grecia, Estados Unidos, Francia o algunas de las economías asiáticas, veremos que estamos aplicando las medidas estándares para lograr desarrollo económico en un espacio que en realidad está siendo depurado económicamente. Uno de los casos más dramáticos actualmente es Grecia. Y me gusta mencionar el hecho de que en enero del 2013, el Banco Central Europeo y el FMI anunciaron que en Grecia todo volvía a la normalidad en cuanto a la economía y que de nuevo había crecimiento. Pero después te paras y piensas, ¿y cómo lo calcularon? ¿Qué es lo que midieron? Midieron un espacio económico muy limitado que excluía a un 30% de personas que llevaban mucho tiempo en paro, como también a los funcionarios de Estado que fueron expulsados de su trabajo. También excluía a toda una variedad de empresas pequeñas que se habían hundido, cuyos propietarios incluso se habían suicidado. Además, excluía barrios, regiones enteras, simplemente no los tuvieron en cuenta para este análisis. Me parece una imagen muy dramática, una especie de depuración económica que permite a los analistas, el Banco Central, los ministerios de Economía, afirmar que se está experimentando un crecimiento del PBI per cápita. Y el problema está en que el PBI per cápita es cada vez más bajo. Estas tendencias me resultan muy alarmantes y de ellas deriva el concepto de lo que estamos presenciando ahora, distintas formas de depuración económica, y son brutales, dejan fuera a muchas personas, negocios y lugares.
Depuración económica, destrucción de la demanda, crecimiento cero, deindustrialización, desintegración controlada. Esta era precisamente la piedra angular de un documento preparado por un grupo de la élite, el titulado Proyecto 1980 del Consejo de Relaciones Exteriores, la desintegración controlada y el desmantelamiento de las concentraciones industriales y científicas avanzadas del planeta. Así, la élite impuso uno de los cambios más profundos de la política económica del siglo XX, el cambio de paradigma hacia una economía post-industrial. Es decir, el plan era conducir la economía mundial a la desintegración. Y para llevar a cabo esta desintegración de la economía mundial sería necesario que las fuerzas externas provocaran sacudidas, crisis de petróleo, reducción de crédito, sacudidas de los tipos de interés, lo que llevaría a la economía mundial al crecimiento cero y más adelante al crecimiento negativo. Al mismo tiempo, seguía con el establecimiento del mercado al contado de petróleo, la creación de los mercados de eurobonos, los mercados de derivados, la expansión del aparato bancario en paraísos fiscales, así como el blanqueo de enormes cantidades de dinero procedente del narcotráfico a través de algunas de las corporaciones bancarias más importantes del mundo. Para lograr su objetivo, primero, construyeron su aparato bancario en la Europa de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial como la base de lo que parecía ser una nueva estructura financiera universal. Sin embargo, era en realidad un retorno al modelo imperial que existía antes de la Revolución Americana. La planificación de esta nueva Europa comenzó incluso antes de que cesaron los combates y condujo a la creación de la Comunidad Europea de Carbón y de Acero en 1951 y a la formación de la Comunidad Europea Económica en 1957 en los pasos iniciales hacia la Unión Europea de hoy y su moneda supranacional, el euro. Con estas medidas hacia la eliminación de la soberanía nacional, el imperio comenzó el proceso de construcción de un sistema financiero europeo sin fronteras. En rápida sucesión vino el desarrollo de los mercados de eurobonos y eurodólares y los bancos de consorcio. Estos bancos fueron los sindicatos o empresas conjuntas, en su mayoría con sede en Londres, que fusionaron los bancos británicos con los bancos con sede en Europa, en Asia y las Américas. Fueron diseñados para flanquear las regulaciones bancarias nacionales y como tales representaron el inicio de la globalización, es decir, imperialización de las finanzas. Y de ahí, como explicaba Saskia, viene la terminología macabra acuñada por ella, la depuración económica. La familia Rothschild tenía claro quién controlaba y controla el poder financiero y político en el mundo. Los pocos que son capaces de entender el sistema, cheques, dinero, créditos, estarán tan interesados en las ganancias o dependerán tanto de los favores que no habrá oposición dentro de esa clase. Mientras por el otro lado, la gran mayoría de las personas incapaces de comprender el provecho que el capital les saca al sistema asumirán los costos sin quejarse y quizá sin tener idea de que el sistema actúa en contra de sus intereses. Me pregunto cómo cambiará la humanidad en el siglo XXI en comparación con lo que sabemos acerca de la raza humana del siglo XX. Saskia.
empezando en la década de 1970 y ya estableciéndose en la década de los 90, aparecieron grandes empresas que invadieron país tras país. Y podríamos decir que destruyeron las industrias locales, porque el objetivo de estas empresas es exportar bienes. El modelo de Estados Unidos, pero también el de Alemania y Japón, es el de la exportación de bienes. Y la genuina prosperidad compartida que comenzó a aparecer a fines de la Segunda Guerra Mundial, con gobiernos nacionales en control de la economía y que promovían programas de bienestar. Y lo repito, este proceso se vio en Egipto, en Rusia y empezó a aparecer en China, que duró hasta la Revolución Cultural. Es decir, vimos cambios positivos y negativos durante el siglo XX. Creo que el siglo XXI estará marcado por explosiones de todo tipo, y una de las grandes fuerzas que impulsará esas explosiones serán las catastróficas consecuencias del cambio climático. Ya lo sabemos bien, no se necesitan más experimentos. Se sabe bien que grandes porciones de Asia, América e incluso África se verán expuestas a inundaciones colosales. En estas mismas regiones, más Australia, sabemos que habrá sequías desastrosas e incendios forestales debido a los grandes aumentos en la temperatura. Sabemos a ciencia cierta que el mundo como funciona hasta hoy será completamente incapaz de mantener a la población. Lo irónico es que debido a la enorme cantidad de personas que morirá, más la infertilidad, la población probablemente se reducirá a un punto en el que la humanidad pueda volver a prosperar nuevamente. Esto ha ocurrido en otras ocasiones, cuando después de hambrunas desastrosas que terminan matando a los más pobres y más vulnerables, vemos que queda mucho más espacio disponible para los privilegiados. No me gusta mucho hacer predicciones, pero lo que está claro es que veremos un gran aumento en superficie de tierra muerta y aguas muertas. Cuando pienso en el siglo XXI, me imagino un espacio profundamente dividido. El siglo XX nos unió como humanidad en varios aspectos. El siglo XXI verá la aparición de dos mundos, uno con economías de subsistencia. Eso es algo que ya vemos actualmente. Y otro mundo con una prosperidad inimaginable, con la creación de formas de conocimiento e innovaciones brillantes, pero aún así un mundo muy dividido. Con los cambios étnicos y movimientos étnicos en el mundo, salgamos a la calle y preguntemos a la gente a qué países emigrará la gente en el siglo XXI. Hay países, por ejemplo, Brasil, que me parece que está mejorando, está desarrollándose más, y yo creo que la gente va por allí. Y luego en China se ve que están recorriéndose todo el mundo y no sé ahora mismo. Yo pienso que aquí no va a emigrar nadie. En, por ejemplo, Rusia, Rumanía, sitios así está la cosa muy jodida y ya se está liando a palos. Aquí en España es cuestión de tiempo. En el siglo XXI a Europa. Van a emigrar a Europa porque los demás países, bueno, Europa, sin contar con España, en España ya vienen a emigrar pero ya no quiere nadie porque no estamos bien y mucha inmigración se ha movido hacia Estados Unidos mucho tiempo, pero ya va a dejar de ir a gente allí porque ya no les quieren y supongo que el futuro de la inmigración está en Europa. Un mundo muy dividido. En el siglo XX, el poder mundial iba cobrando fuerza a lo largo de las líneas geográfico-económicas, obligando a las regiones a enfrentarse entre ellas y sofocando sin migramientos los sentimientos nacionalistas de sus habitantes, dado que la geografía gobierna la toma de decisiones económicas. En el siglo XXI, la ciencia y la tecnología dominarán cada vez más el mundo mientras crece la población junto con la explotación de los recursos naturales del planeta. La inseguridad alimentaria está provocando una migración masiva a escala mundial. Existe una gran escasez de agua en algunas de las zonas más densamente pobladas del mundo. India, China y Pakistán, lo que provoca disputas en regiones ya de por sí inestables y desencadena conflictos militares entre potencias nucleares que peligran la supervivencia del planeta. En diciembre del año 2005, el Ministerio de Defensa del Reino Unido preparó un documento secreto de 91 páginas sobre el futuro de la humanidad. El informe se basaba en unas negociaciones ultra secretas que se llevaron a cabo a final de la conferencia Bilderberg del año 2005 en Alemania.
En una generación, entre el año 2007 y el año 2036, la explosión de la población mundial pasará de 7.000 millones de personas a casi 10.000 millones. Y los países menos desarrollados sumarán el 98% del crecimiento de la población mundial. En el año 2036, 2/3 partes de la población mundial vivirá en regiones con escasez de agua, la falta de comida, agua, medicinas, higiene adecuada, educación y satisfacción de las necesidades humanas básicas conducirá al colapso. El informe afirma explícitamente: es probable que la creciente diferencia entre la mayoría y una cantidad reducida de súper ricos muy destacados representa una amenaza cada vez mayor para el orden y la estabilidad sociales. El resultado de la desesperación creciente de esa parte de la humanidad acarreará guerras civiles, violencia entre comunidades, levantamientos, delincuencia y disturbios generalizados. Frente a una caída vertiginosa de los mercados financieros y a un colapso económico global, se desencadenaría un efecto dominó que conllevaría el colapso de mercados internacionales. Los impactos de este colapso transmitidos por toda la economía globalizada ocasionarían el desmoronamiento del sistema político internacional y un absoluto colapso económico. En su libro Expulsiones, brutalidad y complejidad en la economía global, la mismísima Saskia Sassen decía lo siguiente: reducir la manada humana se logra mejor a través de una conflagración regional o global que enfrenta un Estado o un proxy frente a otro. En tal conflicto, todo y todos son un blanco. El informe de Tendencias Estratégicas 2007-2036. El informe habla de la desaparición de los estados-nación que serán reemplazados por ciudades-estado de 20 millones o más. Saskia, ¿nos estamos moviendo hacia el mundo de Blade Runner? No lo definiría de esa manera tan extrema. Más bien pienso que lo que tenemos es una emergente urbanización geopolítica. En otras palabras, las ciudades ahora también se han convertido en protagonistas del sistema de relaciones a nivel interestatal y en el vasto espacio geopolítico global internacional cada vez operan más agentes. Los hay a nivel nacional, el poder ejecutivo gubernamental o agencias especializadas que interactúan entre ellos en los sectores de telecomunicación, financiero, etc. Hay otros, como las ONG de todo tipo, y ahora aquí están las ciudades. Segundo, y creo que eso es muy importante, lo que nosotros llamamos economía global hoy se maneja más y más a través de la infraestructura urbana, de las vías urbanas. Las ciudades, la red de ciudades. Estamos hablando de un número limitado de ciudades que influyen en geopolítica, probablemente las 100 ciudades más grandes e importantes del mundo. Luego hay otras más pequeñas que también forman parte del sistema, a menudo a través de una industria en particular que dominan a diferencia de las ciudades que tienen múltiples sectores industriales, como es el caso de Madrid, Barcelona o Nueva York, o todas esas ciudades que tienen un sistema económico muy complejo. Y en tercer lugar, la gestión de las ciudades a la hora de interactuar para tratar los problemas importantes es mucho más eficaz que la gestión que se ejerce a nivel estatal. Así que en este sentido aporta una especie de potencia ilustrativa a la geopolítica global que no proviene de los gobiernos nacionales, ni de las muy poderosas corporaciones internacionales, ni del sistema global financiero, sino de la iniciativa de las ciudades, de la iniciativa de las autoridades urbanas que muchas veces no disponen de grandes recursos ni tienen mucho poder. No son muy ricos, pero ellos están en el terreno, están en la primera línea del frente para abordar muchos de los problemas. Ahí está la clave. En vez de centrarse en los estados, Saskia se centra en el poder de las ciudades.
con la destrucción de los países y la creación de megabloques económicos relacionados entre sí a través de un mercado globalizado, el informe Tendencias Estratégicas 2007-36 habla de que las megaciudades de más de 20 millones de personas sustituirán a los países independientes. Debido al desplazamiento masivo de la población, las ciudades crecerán hasta alcanzar proporciones inimaginables, que ya habrán experimentado una anarquía endémica y elevados niveles de violencia. Incapaces de soportar la llegada masiva de gente, las megaciudades quebrarán antes del año 2035, según el informe Tendencias Estratégicas. Sus experiencias recientes en los Estados Unidos para la estabilización militar de una ciudad importante habría que declarar la ley marcial o, como afirma engañosamente el informe, implantar una estrategia generalizada entre organismos, especialistas cualificadas y un compromiso operativo perdurable. John Stanton dice en Dissident Voice sobre el comportamiento de los seres humanos. Los seres humanos no discriminan. Ellos eliminan a los no humanos y a los seres humanos por partes iguales. Somos 7.000 millones de personas y en 2036 seremos 10.000 millones. Salgamos a la calle y preguntemos a la gente cómo vamos a distribuir a toda esa gente. Yo creo que va a haber que la gente va a tener que establecer muchos acuerdos entre sí, muy en el sentido de ayuda mutua para poder sobrevivir. Si no arreglamos la situación europea, por ejemplo, no van a haber más personas, tío. Yo creo que al ritmo al que vamos y con los datos que has dicho no hay solución a no ser que haya un cambio radical, porque la población crece a términos exponenciales, mientras que los recursos que tenemos crecen a términos geométricos. Eso quiere decir que tenemos una gran diferencia y que dentro de 20 años no va a haber ni para la mitad. Entonces tenemos que cambiar radicalmente. La reducción de la población mundial. ¿De qué manera el rebaño humano está siendo sacrificado en el siglo XXI? Saskia. Creo que estamos, en cierto modo, descartando a una gran parte de la humanidad. Permitimos que los niños pequeños crezcan sin suficiente comida, beban agua contaminada y padezcan enfermedades para que sean débiles de mayores. Es una perspectiva espantosa y es horrible el hecho de que nosotros lo permitamos. Y contribuimos a eso de muchas formas. Por ejemplo, contaminando extensiones de agua que colindan con minas y plantaciones, despreocupándonos de si todo el mundo realmente tiene alimentos básicos. En Estados Unidos dejamos que millones y millones de niños solo tengan una comida al día. Van a dormir con hambre y se levantan con hambre. Yo creo que esto muestra nuestra actitud hacia el prójimo. En realidad no nos respetamos. Nunca lo hemos hecho. Pero la diferencia es que hoy en día estamos muy bien informados. Antes quizá no sabíamos de muchas cosas. Ahora tenemos toda la información. Y es que en el siglo XX, tanto en Rusia como Argentina o Estados Unidos, hubo un movimiento, una dinámica para integrar a la gente, para desarrollar estados de bienestar, para desarrollar la educación pública, el sistema de transporte público, programas de vivienda pública, el sistema de salud pública. Y este movimiento ahora está decayendo incluso en países muy desarrollados como Holanda, Suecia, Dinamarca. Allí también se ha reducido el apoyo a las personas mayores, a los pobres. Esta tendencia es muy negativa. Al mismo tiempo, una parte de la humanidad hoy en día tiene acceso a las formas más excepcionales de asistencia médica, a productos alimenticios de altísima calidad que fueron cultivados sin pesticidas, sin sustancias químicas. Y es un síntoma muy alarmante. Creo que estamos haciendo un sacrificio y esto tendrá un efecto boomerang. Tendrá sus consecuencias, unas consecuencias a largo plazo que van a afectar también a esta parte de la humanidad que ahora está prosperando, que tienen una salud perfecta, unos cuerpos perfectos, se alimentan muy bien y viven con esa sonrisa típica. Realmente es una historia muy desagradable.
Hoy hablamos con Saskia Sassen, profesora de Sociología de la Universidad de Colombia. Saskia, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Daniel, ha sido un placer estar en tu programa y espero volver pronto. Gran parte de lo que hemos visto hoy no tiene conclusión ni final feliz, ni de cualquier otro tipo, porque es evidente, el futuro todavía no ha llegado. Lo que está más allá de toda duda es que si extrapolamos lo que sabemos sobre el mundo, sobre la tecnología y sobre el progreso tecnológico, sobre la codicia y la miseria humana, podemos hacer una predicción bastante exacta de lo que podemos esperar del mundo que nos rodea. Una constante evidente es la historia del mundo, la capacidad de haber imprevistos y sorpresas seguirá dominando nuestro futuro, que se verá influido y salpicado por hechos inesperados, sorpresas asombrosas, discontinuidades importantes y la actuación omnipresente de la casualidad. Y en medio de todo ello, nosotros, los seres humanos, seguiremos siendo los principales protagonistas de la historia. Que Dios nos bendiga por ello. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos al mundo de Humo Espejos. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.